Ya estoy, ya estoy. Ya, ya estamos. No digáis muchas tonterías que ya está todo grabando. Nada, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este momento que en realidad llevábamos buscando un tiempito, pero esta gente tiene una gira que ni estrellas del rock. Es verdad que en un momento dado, cuando supimos de la salida de este libro, por el trabajo que hacen Jairo y María Ángeles en Desplazados.org, dijimos que probablemente era un libro fantástico, maravilloso, imprescindible. Entonces Paco estaba escribiéndoles por un lado, yo estaba escribiéndoles por otro lado, para lo mismo, ¿no? Para que se pudieran venir aquí. Y lo hemos logrado cuadrar, así que hoy es el día en el que se presenta en La Vorágine Memorias Ahogadas, un libro que... bueno, ellas mismas estaban contando hoy en la radio, ¿no?, que recoge muchos testimonios de gente afectada por esta problemática de considerar esos territorios, o sea, pronto en La Vorágine vamos a estar hablando de zonas de sacrificio, pero lo que se puede considerar zonas de sacrificio, ¿no? Pueblos que desaparecen en pos del progreso, en este caso, que pueden ser las presas, los pantanos. Entonces, nos parece muy interesante que haya sido a partir del propio testimonio de la gente desarraigada que se haya escrito este libro. Y un dato que daban hoy, que imagino que darán, que son que en España hay 1.200 y... ¿cuántos? 1.250, claro, era imposible abarcarlo, entonces han podido hacer una pequeña parte de ello, pero que sí que puede llegar a representar esta cuestión que para nosotras ha sido realmente invisible, porque... claro, si no tenemos cerca a esa gente o esos lugares desaparecen y se acabó. O sea, ya está. Simplemente desaparecen. No es que se plantee ahí algo y sigas viendo cómo la gente lo sufre, ¿no? Desaparece y desaparece la gente. Entonces, bueno, pues nos parece muy interesante posar la mirada sobre ello y que nos hayan querido acompañar hoy. Así que, nada, muchísimas gracias. Hago los anuncios de aquí. Mañana tenemos la presentación del número 12 de la revista feminista La Madeja, que va sobre mentiras en esta ocasión. Y el sábado, a la misma hora todo, a las 7:30, la proyección del documental No apto para cobardes, que son 50 testimonios de mujeres de 50 y pico años durante 50 minutos hablando de las cuestiones que a ellas les interpelan y de las que normalmente no se hablan precisamente por esa edad que tienen esas mujeres. Entonces va a venir la directora, estáis invitadísimas a venir. Y ya el resto de la programación del mes, pues la veis en la página web. Nada, pues que os invitamos a disfrutar de este encuentro, que entiendo que al final si tienen alguna cuestión, pregunta o lo que sea, pues pa'lante, que os responden. Y sin más, que el libro por supuesto está a la venta y que es un documento maravilloso. Así que nada, muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, pues gracias, Carmen, gracias a La Vorágine, a todo el equipo de personas que mantenéis y sostenéis este lugar tan maravilloso, porque, bueno, por ciertas circunstancias de la vida ya tenemos relación, ¿no?, pues con Carmen o con Paco y desde hace tiempo. Entonces, venir aquí es, bueno, pues es muy agradable y digamos, ellos nos llamaban, pero nosotros teníamos en la cabeza desde que salió el libro que habría que venir a La Vorágine, por supuesto. Y una de las razones por las que también queríamos venir a La Vorágine es porque, bueno, este libro surge de un trabajo previo, ¿no? Jairo y yo somos periodistas y durante muchos años la temática del agua ha sido un poco nuestra línea de trabajo fundamental, bueno, entre otras muchas, ¿no? Pero ha sido como una línea que siempre hemos cuidado y hemos intentado publicar mucho sobre temática de agua, que da para todo lo que podéis imaginar, ¿no? Se puede hablar de economía, de derechos humanos, de paisajes, del agua del grifo, de facturas eléctricas. Y bueno, pues en otra vida, hemos trabajado mucho, hemos tenido la ocasión de poder hacer documentar historias y publicar historias de América Latina. Y en eso nos encontramos con Paco hace muchos años, ¿no? Publicando historias, en este caso también de agua, sobre América Latina. Y bueno, pues ahí nos dimos cuenta que los grandes embalses, los grandes megaproyectos hidroeléctricos y extractivos que aquí se construyeron en otro momento están ahora mismo en fase de construcción en América Latina, ¿no? Entonces... y están teniendo respuesta social y colectiva, ¿no? Una oposición y unas resistencias, sobre todo pues de la gente que va a perder su valle, su pueblo, su comunidad por estos grandes embalses que está habiendo muchos en diferentes países. Y bueno, pues un poco el libro surge de
de esas preguntas que nos hacemos y de una miopía, de qué pasó aquí, o sea, que están resistiendo en México, están resistiendo en Colombia, están resistiendo en Guatemala, y qué pasó aquí, ¿no? En nuestro territorio, en nuestra comunidad autónoma, en nuestro país, qué resistencias hubo. Y ahí nos dimos cuenta que habíamos ido a documentar historias lejos y que habíamos sido muy miopes porque teníamos historias cerca de nuestra puerta de casa prácticamente, y que considerábamos que estaban infracontadas o no estaban, bajo nuestro punto de vista, contadas de una manera genérica y global y trenzada, ¿no? Entonces, de ahí surge el libro, y bueno, y por eso también quería mencionar a Paco, porque bueno, pues con él hemos tenido la ocasión de publicar historias de agua de hace como 15 años o así, ¿no? Y ahí un poco de esa miopía y de esas preguntas surge el libro, y que me parecía como interesante compartirlo. Sí, de hecho, muy buenas a todas, a todos. Un placer estar aquí en La Vorágine, que como dice María Ángeles, es uno de esos sitios en los que queríamos pasar sí o sí. Me estaba acordando mientras hablabas, María Ángeles, que uno de los reportajes, de hecho, los publicamos en Otroamérica, el medio, ¿no?, que Paco estaba detrás y demás. Y yo creo que, si no recuerdo mal, era las batallas de México por el agua o algo así, que es precisamente las resistencias que había en México por aquel entonces por las grandes represas. Bueno, lo que dice María Ángeles, cuando nos preguntamos un poco qué está sucediendo aquí en el Estado, en España, en torno a las grandes represas, pues resulta que España es el país de Europa que más grandes represas tiene. 1.250 grandes represas de al menos 15 metros de altura la pared, y el quinto del mundo. Claro, hablar del quinto del mundo en términos absolutos, es decir, lo estamos comparando con países como Estados Unidos, como la India, como Rusia, que claro, el tamaño nada que ver, ¿no?, con el Estado español. Entonces, bueno, ahí vimos ya que esa primera pregunta pues escondía una temática muy importante. Y luego una segunda realidad con la que nos topamos fue que, pese a esos 1.250 grandes embalses, claro que hay muchas cuestiones escritas, hay poemas, hay libros autoeditados, hay documentales, pero todo de manera muy localizada. Es decir, de tal manera que, pues aquí cerquita tenemos el embalse del Ebro, y los pueblos de la zona del embalse del Ebro saben muchísimo sobre el embalse del Ebro. Vas a Extremadura, Valdecañas, y se sabe mucho sobre Valdecañas. No sé, en Riaño sí que es cierto que al ser uno de los más recientes, pues sí que hay quizá una conciencia colectiva un pelín mayor, pero aún así, sobre todo de Riaño se sabe en Riaño. Entonces, eso sucede con los diferentes embalses. Entonces, creíamos que faltaba, que es realmente lo que creemos que aporta el libro, un relato de país, es decir, esa España como estado hidráulico, que entiendo que es lo que sobre todo ofrece Memorias ahogadas, y de una manera, aunque somos periodistas, este es un libro de literatura de no ficción, es decir, todos los datos están contrastados, pero recreamos historias de vida en el sentido de que, pese a ese contraste de los datos, son historias que lo llevamos a lo humano, es decir, los diferentes embalses no los trabajamos de manera desde el inicio hasta el final, hubiera sido muy aburrido. De esos 1.250 embalses mencionaremos en torno a una treintena, y nos sumergimos en una docena. Aún así, esa representación sí que sirve para tejer esa España como estado hidráulico, pero como os digo, no hacemos inicio-final de cada embalse, sería muy aburrido. Digamos que lo que hacemos es, en cada uno de los grandes embalses nos hemos fijado en una temática, en una perspectiva, para que de alguna forma se puedan leer de manera individual, pero que solamente leyendo el libro entero tienes esa idea de lo que de esa España como estado hidráulico, porque hay muchos elementos que se van repitiendo, ¿no? Sacrificio, malas formas, violencia, tierras de beneficio, tierras de sacrificio. Bueno, hay toda una serie de cuestiones que se van repitiendo. No sé, María Ángeles, comentamos un poco cómo está estructurado el libro, o le das como... Sí, bueno, eso, nos vamos dando palabra, como ya... De hecho, hemos planteado hacer la presentación como una entrevista, como somos periodistas. Yo voy a lanzarle preguntas a él y él a mí, pero bueno, al final nos ha dado miedo y nos ha parecido un poco forzado, y vamos a contar lo mismo, pero bueno, sin este formato de entrevista. El libro, como decía Jairo, busca contar toda esa realidad del estado hidráulico a través de diferentes historias, y cada embalse nos centramos en una temática, en un hecho, en una anécdota que podemos considerar que es anécdota, para explicar todo un contexto. Entonces, por ejemplo, el primer capítulo habla de quién ideó los embalses, ¿no? Quiénes son esos grandes ideólogos, señores, pensadores que tenían ese afán por dominar la naturaleza y por constreñirla, ¿no? y manejar a su antojo. Entonces ahí pensamos en los grandes ingenieros porque
En muchos casos puede parecer que no, pero tienen mucho simbolismo. Los embalses llevan su nombre, hay placas con su nombre, muchos de ellos están ligados a la historia de ese territorio. Bueno, pues eran un poder, no solamente un poder tecnológico, ingenieril, sino también un poder simbólico muy importante, ¿no? Entonces, arrancamos hablando de estos señores. Nos centramos sobre todo en la historia de Juan Benet, que es también escritor, que es el autor de Volver a esa región, que igual no suena porque en algún momento se dijo que no era de los mejores libros. A mí no me gusta mucho, la verdad, pero se me hace un poco difícil. Pero bueno, Juan Benet, que era ingeniero, es el ideólogo del embalse del Porma, que es un embalse que está en León y que anegó como 6 pueblos. Si no me equivoco. Y mientras construía el embalse, también escribió Región. Región de hecho, llama región a esa zona de León como un páramo y como una historia como un terreno baldío que no tiene mucho sentido, ¿no? Y hablamos del peso que tiene Juan Benet y curiosamente Juan Benet era escritor y de ese embalse, de un pueblo anegado por ese embalse, por Begamián, procede el escritor Julio Llamazares. Entonces ellos han tenido, ya Benet murió hace tiempo, pero han tenido un relato, tuvieron encuentros dialécticos y la literatura Llamazares está muy atravesada, si la conocéis, también por el desarraigo, por la zona, por el mundo rural o por el campo, por los pueblos y por la expulsión que él vivió de su pueblo, ¿no? Entonces él dice que es escritor en cierto modo gracias a Benet porque esa historia de vida le atraviesa, ¿no? Y entonces así también contamos cómo no es lo mismo que un embalse te toque de muro para adentro o de muro para afuera, ¿no? La visión que tenía Benet como gran ideólogo y el análisis que hace de estas infraestructuras no tiene nada que ver como quien la sufre, ¿no? En este caso, Julio Llamazares. El segundo capítulo habla de quién construye los embalses, ¿no? ¿Qué mano de obra? Y nos centramos precisamente aquí en el embalse que le llaman el embalse del Ebro, que está entre Arija y Reynosa. Bueno, es fronterizo con la provincia de Burgos. Tenemos aquí al alcalde de Arija, que ha venido a acompañar, nos ha sorprendido. Y bueno, pues ahí nos centramos en la mano de obra presa, porque muchos de estos embalses, muchos se construyeron, no todos, pero muchos se construyeron en época franquista y se usó para ellos mano de obra republicana esclava. Y entre ellos el embalse del Ebro. Al menos hemos documentado que 15 de estos grandes embalses se construyeron con mano de obra esclava, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de una historia de amor que tampoco voy a desvelar, bueno, podemos desvelarla luego, pero bueno, ahí nos centramos un poco en esa mano de obra presa y cómo se beneficiaron estas grandes empresas también para, bueno, pues del pueblo republicano. Hablamos de papeles, de cómo estos embalses a veces son una maraña burocrática del tiempo, y para eso nos centramos en el caso de Jánovas, que si no se conocéis, Jánovas es un no embalse que está en la provincia de Huesca, que iba a anegar los pueblos de Jánovas, La Verilla y La Cort. Estaba todo el proyecto hecho, a la gente la expulsaron y dinamitaron las casas para que no pudieran volver, por si acaso, pues no se te vaya a quedar aquí un recuerdo. La gente se tuvo que marchar y el embalse nunca se ha construido. En cierto modo era inviable, era un embalse pues que iba a hacer un destrozo brutal. Entonces se fueron alargando los plazos, bueno, nunca lo cerraban del todo, pero nadie se atrevía a hacerlo, y bueno, al final pues en el 2011, si no recuerdo más, ya se dijo que no se iba a hacer. Se firmó la declaración de impacto, que esto es, bueno, una historia política que hay detrás ahí también de partidismos y de rencillas políticas, y se cerró. Entonces ahora la gente está luchando por recuperar sus tierras, es decir, los descendientes de las familias expulsadas tienen que pagar para recuperar las casas, pero no las casas que dejaron, que podían estar en mal estado por el paso del tiempo, sino casas que les dinamitaron, y tienen que pagar a la hidroeléctrica. En este caso, pues en un primer momento era una empresa con sede en Zaragoza, y ahora tienen que ir con una transnacional que se llama Enel, que tiene su sede en Roma. Entonces tienen que luchar contra una transnacional para recuperar sus pueblos. Hablamos también de algunos que tienen más vigencia actual, que fueron hechos en la democracia, como decimos, ¿no? Que Franco hizo muchos, como decía, pero esto es una cuestión que se alarga en el tiempo, ¿no? A Franco se le conocía como Paco el Rana, pero es verdad que todo este proyecto de promoción, construcción y de dominar la naturaleza de los grandes embalses viene de finales del siglo XIX,
esta teoría, pero que desde el año 1902 hay un plan que se llama el Plan Gasset de construir un montón de embalses. Ese plan pasó a la dictadura de Primo de Rivera, pasó a la Segunda República, al franquismo y en la democracia. De hecho, Riaño, que decía Jairo, pues es un buen embalse que se construyó en democracia, ¿no? Entonces también pues traemos que es un debate que no es una cosa de dictadura, sino que es una cosa que es transversal, ¿no? Como decíamos, atraviesa todo el país, pero atraviesa todas las épocas políticas y casi a todos los partidos políticos, podríamos decirlo, ¿no? A todas las formas de organización del Estado. Y otro capítulo trata de pueblos de colonización, que es, pues muchos pueblos de colonización que por aquí no hay muchos, pero en otros territorios sí, que se construyeron para mover gente, sobre todo para poner en regadío zonas, pero muchos de estos embalses fue gente expulsada por pantanos, ¿no? Entonces hay un montón de pueblos en los que son de nueva construcción, a los que se fue a vivir mucha gente de muchos embalses de todo el Estado. Entonces hablamos de estos pueblos de colonización también como una nueva realidad que surge, ¿no? Como otra forma de cómo se expulsa a la gente de un territorio, se las lleva a otro y también se las tiene en cierto modo controladas, que si queréis podemos entrar ahí un poquito más adelante. Otro capítulo hablamos de lo que queda debajo del agua, cómo sabemos que se han quedado vidas, historias, cementerios, pueblos, pero también se ha quedado un gran patrimonio arquitectónico sin documentar, ¿no? Pues hay un montón de yacimientos, hay pueblos romanos, hay puentes de transhumancia, hay un material arqueológico brutal debajo, porque en esos momentos tampoco había esa inquietud pues de conocer y de estudiar, y lo que se había estudiado era muy poco. Y bueno, pues estos años en los que ha habido tanta... Bueno, podemos decir sequía y también podemos decir en los que se ha producido energía eléctrica como si no hubiera mañana, muchos embalses han bajado bajo mínimos y han aparecido un montón de yacimientos arqueológicos desconocidos, que la gente no sabía ni que existían. Entonces, pues todo ese patrimonio que queda debajo y que es parte de una historia que no conocemos. Y sigue tú porque me estoy enrollando mucho, me estoy dando cuenta. Perdón. Ese es el primer bloque del libro, ¿no? Los 6 primeros capítulos. El libro en total tiene 12. El segundo bloque son 3 capítulos. O sea, nosotros teníamos claro a la hora de hacer el libro, lo firmamos María Ángeles y yo, pero es un libro colectivo. Es un libro colectivo en el sentido de que hubiera sido imposible sin los testimonios de tantas personas con las que hemos hablado, con las que hemos mantenido conversaciones. Y digo conversaciones porque en el día a día como periodistas estamos habituadas a entrevistar a gente que... Pero las lógicas del periodismo suelen ser quedas con una persona una hora y al día siguiente o como tarde, una semana después, lo tienes que estar publicando. Es decir, son lógicas muy productivistas, sin apenas tiempo, en las cuales no te da tiempo prácticamente a pensar. Aquí realmente lo que hacíamos era convivir con esas personas y escuchar, sobre todo escuchar. Creo que la historia de los grandes embalses en España es una historia de silenciamientos. Durante mucho tiempo... digamos, los grandes embalses se han vendido principalmente, lo que decía antes María Ángeles, para nosotros muy, muy importante y muy visual esa imagen del muro. No es lo mismo contar un gran embalse de puertas para afuera que de puertas para adentro, y creemos que hasta ahora los grandes embalses sobre todo se cuentan de puertas para afuera. Es decir, los grandes embalses unidos a conceptos como crecimiento, desarrollo, progreso, regadíos. Claro, ¿quién no quiere crecimiento? ¿Quién no quiere desarrollo? Luego nunca nos dicen de quién, ¿no? Pero progreso, desarrollo, crecimiento. Entonces, son conceptos, en teoría, que en el imaginario colectivo social suelen ser aceptados de una manera positiva, y nosotros decimos, bueno, eso es una parte a la que le falta añadir de quién, para quién, pero sobre todo también el libro está posicionado de puertas para adentro. El libro no te va a decir cómo pensar, pero desde luego es un libro que narra o que tiene una forma de mirar de puertas para adentro de esos embalses. Y este segundo bloque, los capítulos 7, 8 y 9, directamente damos voz, no damos voz tienen, directamente digamos que dejamos que hablen todas esas víctimas de los grandes embalses. De tal manera que, por ejemplo, en el capítulo 7, guiándonos un poco del libro de Julio Llamazares, el de distintas formas de mirar el agua, lo que hacemos es ubicar a una misma familia a orillas del embalse del Ebro. Entonces, claro, no es lo mismo lo que ve Amparo, que está una persona desplazada por el embalse del Ebro, que lo que ven sus hijos, que lo que ve un motorista que pasa por ahí, que lo que ven sus nietos, que por ejemplo los nietos ya simplemente tienen el gran embalse como espacio de recreo para la balsa, ¿no? O sea, son miradas muy diferentes que genera un mismo embalse, donde alguien lo ve como un paisaje bonito
es que Amparo imposible que lo viera como algo bonito. Es que para Amparo era mucho más, no lo que quedó debajo del embalse del Ebro. Después el capítulo 8... No, claro, eso es. Pero lo que pasa es que digamos, Julio Llamazares trabaja sobre todo el Porma porque él fue desplazado de Begamián. Lo que pasa es que nosotros, digamos, esas diferentes miradas de una misma familia las traemos al embalse del Ebro. Luego el capítulo 8, también hay otro autor que yo creo que atraviesa el libro, que es un libro sobre todo Ferlosio, con el Jarama, que es un libro muy dialogado. Pues en el capítulo 8 lo que hicimos fue, en uno de estos pueblos de colonización, en Rosalejo, en Extremadura, nos sentamos cada tarde, haga el calor que haga, y en Extremadura hace mucho calor, sobre todo en verano, haga el frío que haga, que en Extremadura también hace mucho frío, un grupo de 3-4 ancianos que van turnándose, a veces son más, a veces menos, se sientan a la sombra de un sauce llorón y se ponen a charlar. Y charlan día sí y día también sobre lo que era su pueblo, Talaverilla, que está a 15 minutos en coche aproximadamente de donde les desplazaron. Pues una y otra tarde recrean sus vivencias en Talaverilla. Entonces simplemente ahí nosotros nos sentamos con ellos, nos intentamos hacer lo más invisibles posibles, y todo ese capítulo es un capítulo dialogado en el que ellos van hablando y hablando y hablando sobre Talaverilla. Y yo qué sé, es que me acuerdo, por ejemplo, que llevamos ya toda la tarde con ellos y de repente dice, bueno, ¿de qué queréis que hablemos de Talaverilla? Y María Ángeles y yo, pero si llevamos toda la tarde escuchando, ¿no? O sea... Hablaban de anécdotas del pueblo, todas sus conversaciones son sobre el pueblo, entonces todo el rato, o sea, ¿te acuerdas de aquel día, no sé qué? Y porque estaba al lado del río Tajo, cuando pasábamos la balsa y se contaban anécdotas y luego decían, bueno, ¿os hablamos de Talaverilla? Y era... Claro, pues sí, hablad de lo que queráis, ¿no? Pero es que eran sus conversaciones cotidianas y diarias, o sea, sobre todo ya porque son mayores, entonces... Y luego el capítulo 9, para cerrar este segundo bloque, teníamos claro que queríamos incluir en el libro una conversación, es decir, a modo de pequeña reflexión nuestra o pequeña pregunta, y luego que una persona explicara algo. Y claro, el libro nos ha ido enseñando muchas cosas, a mirar el agua de diferentes maneras. Para este capítulo, pues al principio dijimos, bueno, pues a ver si encontramos una experta en política hidráulica. Y al final el libro nos enseñó, no, es que una experta en política hidráulica no necesariamente, o sobre todo no tiene por qué venir de una universidad, no tiene que ser una catedrática, un catedrático, sino que tiene que ser precisamente una de esas personas desplazadas por los grandes embalses. Entonces, el capítulo 9 es una conversación con ¿se me ha ido el nombre ahora? Se me ha ido, ¿eh? Perdona. Justina Peña, es que se me ha ido. Con Justina Peña, de lo más mundano, y precisamente creo que esa es la gran virtud de ese capítulo. Una persona que la entrevistamos, creo que tenía 93, 94 años, que nada más abrirnos la puerta, que es una cuestión que nos ha pasado muchas veces, nos decía, bueno, no sé si os voy a poder ayudar mucho, pero... Y empezó a hablar, taca, y es que yo creo que apenas hicimos una o dos preguntas, o sea, el resto fue relato suyo. Sí, además con fechas y todo. Con fechas, lo tenía todo clarísimo, y al final de la tarde lo mismo, o sea, dijo, bueno, no sé si os habré ayudado en algo, y nosotros no, o sea, encantadísimos, ¿no?, de que sea Justina, que al final no deja de ser quizá una de esas nadie de las que habla Galeano, que de hecho este capítulo un poco refleja a esas nadies, ¿no?, que al final no son quienes por lo general cuentan las historias, sino quienes las sufren, pero en este caso queríamos que fuera una nadie, que es Justina, la que da vida a todo ese capítulo. Y bueno, luego finalmente 3 últimos capítulos, el último bloque. ¿Los quieres contar, María Ángeles? Bueno, sí, aquí nos surgieron algunas dudas porque ya ha sido como... de hecho, el último capítulo nos dimos cuenta que... Porque para mí el libro empezó hablando de una cosa y acabó hablando de otra. Yo me he dado cuenta luego que el libro habla mucho de paisajes, ¿no? Yo empecé con una mirada, con hablar de memoria, evidentemente memoria, rescatar historias que no estaban contadas, conocer a gente, pero luego me he dado cuenta que el libro tiene mucho de paisajes, de territorio, de identidad ligada al territorio, y nos dimos cuenta que no podíamos hacer un libro de embalses sin hablar de ríos, porque si no hay ríos no hay embalses. Entonces fue como al final tenemos que meter un capítulo de ríos, ¿no? Entonces, ¿qué significa un río? Porque al final el embalse sí, anega pueblos, anega territorios, pero también a los ríos los destroza, ¿no? Si un río ya deja de fluir de un punto A a un punto B, ya será otra cosa, no será un río.
y nos dimos cuenta que era necesario meter una reflexión sobre qué implica un río vivo y cómo los embalses también han tenido un impacto en, bueno, pues en las venas, ¿no? En las venas, estas venas azules, por usar una metáfora fácil. Y ese es un capítulo que yo, la verdad, que estoy bastante orgullosa. Como que tuvimos dudas si era muy forzado o no, pero yo creo que al final encaja perfectamente entender lo que implica un río. Y nos dio la oportunidad porque al final el libro pues puede tener historias dolorosas, ¿no? Al final pues hay gente que bueno, pues como Justina, o que habla con dolor y con pena, aunque ya con un dolor no superado, pero sí asumido. Es decir, que el libro sí que puede tener, pues eso, un poco de pena y tal, pero también es un libro divertido en el que, como decía antes, hay amor, ¿no? Hay historias de amor, y también nos ha permitido a nosotros hacer, como hemos querido ir a todos los sitios, pisar el terreno, escuchar, estar ahí, ¿no? Para poder transmitirlo de la mejor manera posible, pues nos ha permitido, por ejemplo, hacer submarinismo de embalses, ¿no? Hay un grupo de Extremadura que hace inmersiones, hacía inmersiones durante la pandemia, como no podían ir a Portugal al mar, pues se metieron en pantanos extremeños, que hay un montón, y entonces podemos, ¿no? Pues hicimos submarinismo, nos estuvimos acompañando en estas aventuras de meterse debajo de un pantano oscuro, porque ahí no hay vida, es la oscuridad y la noche más allá de los 3 primeros metros, ¿no? Algo así. Y también, por ejemplo, pudimos hacer rafting en un río, ¿no? ¿Qué es un río vivo? ¿Qué significa? Entonces pudimos documentar, porque esto de los embalses que decíamos, sí, en el franquismo y tal, pero es un tema súper actual, ¿no? Os he contado el caso de Jánovas, de cómo están luchando todavía por revertir sus casas y su territorio, pagando mucho dinero, de hecho, mucho más de lo que deberían a las empresas, y también como todavía hay sitios en los que está la amenaza de un pantano, sigue existiendo. Entonces, por ejemplo, en Vizcarrués, que es un pueblo también de Huesca, han estado durante 30 años luchando para que no se construyeran pantanos que iba a anegar un pueblo. O sea, no era un pantano que no tuviera un impacto, que a lo mejor parece son los que más nos importan personal, sino que iba a negar parte de Eres. Y bueno, pues también después de 30 años de lucha, ahí lograron parar el embalse. O sea, el embalse no se va a construir, y entonces tuvimos la ocasión de ir a la Fiesta de la Victoria, que hicieron en 2022 o 2023, fuimos a la Fiesta de la Victoria, que es muy guay, ¿no? O sea, no solamente son historias de pena, sino también hay alegrías y victorias, y pudimos aprovechar a hacer rafting por el río que se pensaba, que el río Gállego, que es uno de los el que quería, en ese caso, amordazar ahí. Y entonces, bueno, pues también hicimos rafting, pudimos entender lo que es un río vivo. Estuvimos con un chico que su definición de su trabajo es guía de ríos, porque se dedica a hacer bajadas por río, que me parece la mejor profesión del mundo, ser guía de ríos. Entonces, también esta parte de vivencia, de pasajística, de descripción del territorio, creo que al final tiene un peso en el libro que yo al inicio no sabía verlo y que luego me he dado cuenta que es importante. Sí, luego ese bloque tiene también, bueno, cerramos el libro con una historia con un par de historias de accidentes provocados por grandes embalses. Uno de ellos, el mayor accidente laboral de la historia de España, está provocado por un gran embalse en Extremadura, en los Altos de Torrejón. Oficialmente fallecieron, creo que dicen las cifras, 54 personas, pero una primera partida de ataúdes de 70 se quedó corta, y quienes han investigado el tema dicen que al menos en torno al centenar. Claro, en aquel caso era en época franquista, se tapó todo, pero es que todavía hoy, nosotros en este caso, este capítulo no lo llevamos tanto a lo que sucedió en época franquista, sino que de las personas que se sabe que fallecieron, solamente de las que se sabe, hubo una lucha de un colectivo ciudadano por reivindicar la memoria de todas esas personas. Lograron, después de muchos años, y gracias, o curiosamente, a poco después de que apareciera una nota en el diario El País, pues al poco tiempo, la empresa de turno, en este caso Iberdrola, les concedió un monolito con el nombre de las personas fallecidas, y se pusieron, una vez que tenían concedido ese monolito, se pusieron a negociar dónde lo ubicaban, porque todo esto está en el Parque Nacional de Monfragüe, es decir, un sitio al que se suele acudir de forma turística, pues para avistamiento de aves y demás, con bastante afluencia de público. Entonces, bueno, un poco estas personas lo que querían era ubicarlo en una de las curvas que tiene el recorrido, cuando se dieron cuenta de que pues la empresa les había hecho la 1314 y el monolito está hoy en un terreno privado de Iberdrola al que no se puede acceder. O sea,
Es cierto que se puede acceder si saltas una valla, pero ya te tienes que estar saltando la valla, no hay indicación alguna porque en teoría para poner una indicación tiene que seguir la cartelería de todo, al ser parque nacional habría que modificar un real decreto, en definitiva. Que hay memoria a cachos, a medias, eso también pasa por ejemplo con otro accidente que hubo con el lago de Sanabria. Bueno, la memoria atraviesa también todo el libro. Trabajamos con la memoria de una manera para nada nostálgica, es decir, la memoria que es con la que trabajamos no es una memoria que diga que te lleve a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, sino es una memoria que te sirve para repensar el presente y a partir de ahí poder reivindicar diferentes tipos de futuro. Creo que es esa memoria, ¿no?, con la que más atraviesa el libro. Y bueno, ese es un poco el conjunto de lo que... Bueno, esta es una historia también bastante curiosa, que estamos haciendo como un repaso muy exhaustivo, pero bueno, da igual, cada vez sale de una manera. Hay en los embalses en este caso Buendía, que está en la cabecera del Tajo, que es de donde se suele llevar el agua al trasvase Tajo Segura. Hay dos grandes embalses que son entre Peñas y Buendía, bueno, pues que están como conectados. En Buendía había, en esa zona que está en Guadalajara, cerca de Sacedón, había un real sitio, ¿no? Era un balneario regio que siempre, bueno, que había aguas de muy buena calidad, siempre la gente se iba allí pues a dar baños para curar reumas y cosas relacionadas con los huesos. Y bueno, ese balneario pues tuvo mucho prestigio, iba la gente de Madrid a ver la corte, ¿no? La nobleza y la burguesía madrileña iban ahí a darse sus baños cada verano y también fueron reyes y reinas. Entonces se convirtió en real sitio, era un lugar de, pues eso, de mucha parné y de mucho poderío. Y bueno, pues luego el lugar fue decayendo por diferentes motivos, cambiando de manos, pero durante la Guerra Civil esta zona de Guadalajara seguía perteneciendo al ejército republicano y cuando Madrid se vio asediada, la gente que estaba internada en centros psiquiátricos, sanatorios de Madrid, los tenían que sacar de la ciudad y los llevaron a esta zona a este antiguo balneario, convertido pues en un sanatorio psiquiátrico urgente durante la Guerra Civil. Y con ello se vino el médico psiquiatra Eduardo Varela de Seijas, que estaba en Madrid, se trasladó a Guadalajara. Y bueno, pues sin desvelar mucho, pero pues este señor fue un poco como Schindler, como la lista de Schindler. Sí. Bueno, pues ¿dónde está la locura en una guerra civil dentro del sanatorio o fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues allí se refugió gente de ambos bandos, ¿no? Gente que apoyaba al franquismo y gente republicana, y bueno, se hicieron pasar por locos para no ir a la guerra y seguramente morir, ¿no? O quedar mutilados o pasar unas terribles desgracias. Y bueno, pues ese sitio, esa es una historia que no está documentada, que la hemos logrado documentar nosotros, ha sido uno de los, como tal vez el trabajo más exhaustivo de buscar archivos, igual ha sido como el trabajo como más de esto de investigación pura, ¿no? De estar ahí en decenas de archivos buscando datos sobre esta época, porque no hay nada de la época del balneario, sí que hay mucha documentación y está muy contado, pero la época de la Guerra Civil no. Y bueno, pues este balneario está negado, pero no solamente es que está negado, es que cuando baja el nivel es un sitio espectacular, o sea, sigue habiendo unas paredes enormes en mitad de la nada y no sé, o sea, nadie sabe dónde está. Nosotros llegamos allí, pero que nos perdimos, nos dijeron tenéis que coger una curva, luego andar, estuvimos dando vueltas allí y no hay ni una indicación para poder verlo, ni íbamos al pueblo de Sacedón, ¿no? Nadie lo cuenta, o sea, hay un desconocimiento absoluto sobre esta historia y sobre todo lo que pasó ahí, ¿no? No solamente durante la época del balneario, sino también como sanatorio psiquiátrico. Entonces también hemos intentado como rescatar estas historias y ponerlas en otro lugar y decir que, bueno, pues que los embalses tienen todo eso oculto, ¿no? Que decíamos antes, ¿no? Que no solamente hay pueblos, que también y sobre todo, pero bueno, que hay otras muchas historias y vidas y muertes y luchas y patrimonio, ¿no? Y sobre todo, ya por ir terminando, para que nos preguntéis lo que queráis. O sea, el libro se ha traído continuamente a la actualidad. Es decir, aparecen problemáticas como el turismo masivo, esos restos arqueológicos que decía María Ángeles antes, que hay debajo de tantos grandes embalses. Claro, ahora cuando desembalsan las hidroeléctricas, quedan a la superficie. ¿Qué se hace con eso? Porque dejarlos bajo el agua lo erosiona, pero si se sacan,
¿Dónde se sacan? ¿Dónde se llevan? ¿Se saca un uso económico de todo ello o no? Otra cuestión muy actual, como decía María, es también la de los paisajes. Hay personas que han tenido que volver a aprender a mirar. Me estoy acordando de una mujer desplazada por el embalse también del Porma, de la montaña leonesa, acostumbrada a sus montañas, fue a parar a un pueblo de colonización de Palencia, a Cascón de la Nava, y nos contaba años después que ella se levanta todas las mañanas y no encuentra las montañas a las que estaba acostumbrada. Eso ha tenido que aprender a mirar esa persona. Entonces, pues que hay cuestiones que van más allá de lo meramente económico, que la cuestión económica evidentemente también aparece en el libro. La cuestión económica me refiero a todas estas personas que, para que os hagáis una idea, la cifra la suele dar Ecologistas en Acción, la estimación, y es a la baja. En España hay 50.000 personas desplazadas de forma directa por la construcción de grandes embalses, 50.000 de forma directa, pero de forma indirecta ese número se multiplica por 3, hasta las 150.000. ¿Por qué de forma indirecta? Porque al final, cuando tú sabes que tu pueblo va a quedar anegado bajo las aguas, dejas de invertir, no proyectas tu futuro ahí, ya no piensas en tu pueblo para tus hijos, para tus familiares. Entonces, si te retrotraes unos años antes, en torno a 150.000 personas en todo el estado han sido desplazadas por este tipo de construcciones. Y también hay mucho en el libro de cuestión actual de identidad, aparece mucho, identidad como identidad individual, pero también identidad colectiva. Porque claro, bajo los grandes embalses desaparecen pueblos, desaparecen sus iglesias, sus plazas, pero también desaparece toda una forma de interrelacionarse con el entorno. Y aquí en el embalse del Ebro yo creo que se ve muy claramente. Pueblos que antes estaban a 5 o 10 minutos, ahora hay que dar toda una vuelta al embalse. Entonces, todo eso al final acaba separando. Entonces, crea otro tipo de identidades, otro tipo de paisajes, también se pierden formas de labrar la tierra, se han perdido palabras. No sé, en definitiva, o sea, realmente creo que es un libro muy actual. Sí, eso es un libro muy actual y que, como decía antes, que aunque hablamos de muchos territorios muy dispares y muy dispersos, sí que hay historias que se repiten, ¿no? Cosas que nos la contaban en cualquier territorio al que íbamos, ¿no? La cuestión del desagravio, la cuestión del maltrato, la gente se sintió maltratada, es algo habitual. El dolor, sobre todo por los cementerios, ¿no? Porque cuando un cementerio no te lo puedes llevar, entonces dejas ahí a tus muertos, a tus padres, a tu madre, a tu abuela, a tu abuelo, a tu hijo, a tu hija. Eso sí que es un dolor compartido. Y luego que es un tema muy opaco, es decir, que yo creo que no existiera un libro o una película o un documental que haga una historia de país es significativo, porque es un tema que yo creo que se ha querido ocultar, ¿no? El ejemplo que decía Jairo del monolito de Iberdrola en el Parque Natural Nacional de Monfragüe, es decir, una cosa que eso fue en 2015, es decir, ayer o hoy mismo prácticamente, que intenta todavía ocultarlo, que lo pongan en un sitio en el que no se sepa que ahí pasó eso. Es decir, ¿pero por qué no queréis que se sepa? Ya está, ya está. Este sitio, Monfragüe, tiene esta estructura o esta distribución en parte porque hay este embalse y ha hecho que el agua aquí esté parada y genere este ecosistema nuevo, ¿vale? Pero ¿por qué queréis que se sepa eso? Entonces, hay un ocultamiento absoluto, es un tema muy opaco que la verdad que sorprende, ¿no? Todavía. Y con la gente, bueno, hay aquí gente que si quiere compartirlo luego, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, antes de esto ya habíamos hecho un trabajo y la primera parte del libro, o sea, como donde arrancó el libro, pero que no tiene nada que ver con esto, era un trabajo de documentación, de transparencia, de saber cuándo caducan las concesiones hidroeléctricas, preguntar hasta cuándo tiene esta empresa la concesión, ¿no? Esa pregunta nos costó pero millones, o sea, porque nadie sabe qué concesiones tiene, no sabe ni a qué empresa, tuvimos que ir a transparencia porque ni las confederaciones, ni el ministerio, ni las empresas, ni las comunidades autónomas, es un tema como que las cifras bailan, es un tema súper opaco y muy oculto que yo todavía me sorprende y me enfada. ¿Por qué cuesta tanto decir esto? Y ahora que estamos yendo, porque también el libro nos está dando la oportunidad de ir a los territorios, pues no solamente a ciudades como Santander, sino también estamos yendo a pueblos en los que no hemos estado con la gente, en los que no hemos documentado, pues queremos ir a devolverles el libro allí, a hacer presentaciones. Entonces, ahora que estamos yendo a muchos de estos pueblos que no están tanto en el foco mediático, todo el mundo nos cuenta cosas de, pues os tengo que contar la última que hemos tenido, o no sabéis lo que nos ha pasado, es decir, que es
un tema todavía como muy opaco, muy doloroso y que cuesta, ¿no? Y por ejemplo, con esto del monolito, justo el próximo octubre se van a cumplir 60 años y están intentando a ver si hacen algo y pueden trasladar el puñetero monolito y ponerlo en un sitio que se vea, ¿no? Porque se sienten tan ¿no? agraviados que sorprende que estemos en estas alturas, que sea un tema ya en estos casos pues de los años 60 y que todavía no cueste como contarlo, que se sepa, parece que se quiere ocultar, ¿no? Yo creo que es una sensación también que nos ha pasado. Y que en este caso es una empresa que dices, bueno, pues nos lo esperamos de una gran empresa como Iberdrola. Vale, pero es que tampoco hay para nada transparencia por parte de las confederaciones hidrográficas, que son los organismos de cuenca encargadas de gestionar lo que es la cuestión de los ríos. Confederaciones que no dejan de depender del Ministerio del MITECO, del Ministerio de Medio Ambiente, por lo tanto, esperas una transparencia que tampoco por ahí llega. Entonces, bueno, o sea, hay diferentes tipos de poderes, están también las constructoras. En el libro no tenemos problema en poner nombres y apellidos a este tipo también de empresas, aunque no es el objetivo en concreto de este trabajo. Ya os digo que es otro tipo de mirada el que tiene, pero está claro que aparecen señalados las empresas responsables, las instituciones opacas, todo eso aparece reflejado. Y bueno, ya nos callamos. Sí, yo creo que ya nos callamos, ¿no? Que hemos contado mucho. Podemos contar mucho más. Me estoy dando cuenta que está un poco espesa, disculpadme, me estoy dando cuenta ahora, pero... Vale, pues empezamos turno de ronda de preguntas. Si alguien quiere compartir algo, yo llevo el micrófono. ¿Nadie? Uy, perdón. Es que están emitiendo, entonces para que se oiga. Así. ¿Me oyes aquí o tengo que apretar? No, Está. Está bien. Vale. Por ejemplo, esto que hablabais de Jánovas, eso yo lo viví porque eran mis años jóvenes y trabajando en estas cosas estábamos preparando proyectos para eso y un tema que no salía. Hubo otro aquí también muy importante, que fue en Asturias, arriba en Lugo, era el Suarna. Había un proyecto del Gran Suarna que luego se intentó dividir en dos embalses para dejar un pueblo en medio, porque la problemática social ya era enorme. El tema de Riaño, por ejemplo, que fue muy discutido, porque fue muy antiguo, se expropió, pero no se limitó. Seguía viviendo la gente en las casas y volvieron a sus casas y al final, claro, surgió ese tema de que la gente se subía en los tejados y hubo que venir con bulldozer a destrozar todo el pueblo. Yo me acuerdo de que jovencillo pasaba por ahí muchas veces y cuando todavía no estaba el embalse cerrado. Y ahora cuando pasas ahí está el embalse muy bajo, no ves más que el cruce de la carretera. Todo lo demás lo echaron abajo, ¿no? La central eléctrica, por ejemplo, de esa de Riaño se hizo en los años 80, ya, mucho más tarde, porque muchos de estos... El Porma, por ejemplo, no tiene central eléctrica, ahora tiene una pequeña que le han puesto, pero se ha puesto hace 10 años o algo así. Esas estaban hechas puramente para los regadíos, ¿no? Pero de todas estas cosas, yo soy muy crítico con las confederaciones, porque la Confederación Hidrográfica es un ente pluriautonómico, pero que tampoco, aunque depende del ministerio, no tienen conciencia de que las autonomías tendrían que tener un poco una mano en aquello. Ocurre en Cantabria con el tema de la autopista del agua, que es una cosa que soluciona el agua para Santander, el agua para todos. Pues hay que luchar como locos para el embalse del Ebro, que este señor está allí a la orilla, pero que mucha del agua esa viene del territorio de Cantabria, pues que se pueda aprovechar ese agua, ¿no? Te dan no sé cuántos hectómetros y luego te dicen que hay que devolverlos. Y claro, devolver esas aguas supone un bombeo, supone un costo económico, ¿no? Y nadie se da cuenta de esas cosas, porque las confederaciones son unos entes que, bueno, no hay un presidente de la confederación que tenga pues unas responsabilidades, no, esto se le achaca a la confederación. Por otro lado, la confederación se quedó con todos los territorios, porque todo lo que hay que es del embalse de Riaño, todas esas grandes propiedades que eran los pueblos, Burón, el otro, todo eso es de las confederaciones. Son las confederaciones las que te dan permiso para poner la cosa. Y me figuro que en esto que habláis de Iberdrola, pues como esos territorios también eran de la mano de la Confederación, pues la Confederación no querrá saber nada con el monolito y no querrá saber nada con el medio ambiente en Monfragüe y de alguna manera todas estas grandes y pequeñas, porque hay
grandes presas que no han tenido mayores problemas, y en cambio ha habido otras mucho más pequeñas que han sido mucho más conflictivas. Pero sí que es verdad que el problema del agua ha sido un problema muy debatido. Había cosas muy espectaculares. Hombre, el beneficio del agua también ha sido bueno, importante. No sé si se hizo bien o se hizo mal, pero el hecho de que tengamos esas aguas ahí, pues oye, de alguna manera, cuando vienen estos años de sequía, gracias a que tenemos esas aguas, ¿no? Pero en fin, me gusta que hayáis contado esas cosas. Y sí que es verdad que hay muchísimos embalses que no se sabe nada de ellos porque no dan problemas. Ahora hay toda una polémica también que el Ministerio quiere derribar embalses, derribar las presas de los ríos. Y tampoco creo que es lo más correcto, porque hay que dejarlo. Ya esas presas tienen, a lo mejor vienen del siglo XVIII, XIX, y ya, pues oye, hay que dejarlas porque ya el ecosistema se ha hecho así, y si quitas una presa, a lo mejor descompones todo lo demás, ¿no? No sé, la presa tuya del embalse del Ebro, por ejemplo, que es un enorme embalse, tiene una presa muy pequeña. Es un cierre muy pequeñito. Y de hecho la central eléctrica se hizo trabajando yo en Sulzer, que estábamos haciendo los proyectos de la central, y fue hace 20 años, ¿verdad? Y el embalse era muchísimo más antiguo y programado mucho más antiguo, ¿verdad? Pues bien. Sí. Sí, pues no la quería, no sé. Era para controlar el Ebro, Sí, mira, precisamente ahora que dice de esto de los beneficios de los embalses. Claro, Memorias ahogadas no es un libro contra embalses, pero sí que es un libro que cuestiona de una manera muy clara la construcción de grandes embalses. Porque decías, si no hubiera embalses, ¿qué haríamos en situaciones de sequía? Que como decía antes María, no siempre es sequía, ¿eh? A veces es que turbinan, a veces y muchas veces, ¿no? Que turbinan y turbinan y turbinan, a pesar de que, bueno, pues sea cuales sean las circunstancias. Y ahí la pregunta que hacemos es, 1.250 grandes embalses, si tuviéramos esa cantidad por 5, ¿estaría solucionada la problemática del agua? Depende. Es que depende de cómo se gestione el agua. O sea, no es una cuestión del número de grandes embalses que se hayan construido. Y, hombre, que España sea el quinto país del mundo y el primero de Europa, pues habla de que, pues quizá habla de una tendencia al ladrillo, en este caso al hormigón, a las grandes infraestructuras para solucionar las problemáticas. Otra es, ¿dónde están esos grandes embalses ubicados? Porque si me dices que hubiera un reparto, no sé si decirlo lógico o equitativo, pero es que tú miras el mapa, la geografía de la península y están sobre todo en el Pirineo aragonés, en la provincia de León, tiene unos cuantos, Extremadura luego es la comunidad autónoma con mayor cantidad de agua embalsada, y en la frontera, digamos, en lo que se le llama la raya, la frontera entre España y Portugal, ahí hay muchos. Es decir, estamos hablando todo de territorios de lo que se llama territorios de periferia. No hay grandes embalses en otras provincias, no como por ejemplo en Madrid. Ahora, ¿dónde se van los beneficios de los grandes embalses? Que otra cuestión es que la mayoría de los grandes embalses se venden como regadío. ¿Por qué? Porque es la cara amable. Es decir, claro, no comemos tornillos, nos tenemos que alimentar. La agricultura, claro que es un pilar fundamental. Digamos que es mucho más vendible un sacrificio colectivo por el bien común de que tenemos que comer a decir, no, es que vamos a turbinar energía para que ganen 4. ¿Qué pasaba después? Y el caso de Riaño que mencionaba el compañero es uno de los más claros. Riaño se vende como regadío. No se hicieron ni la mitad de las hectáreas que se prometieron de regadío para los payuelos. Pero en realidad Riaño es sobre todo un río hidroeléctrico. O sea, un embalse que sirve para generar electricidad. Lo que pasa que, bueno, pues para regular el ESLA, que a partir de ahí no se genera electricidad. Lo que pasa que eso no tiene tan buena prensa y socialmente es mucho menos aceptable. Sí, pero sirve para regular el ESLA, y luego el ESLA están todos los altos del Duero que decías, toda la zona de la frontera o sea, toda la frontera de España, Portugal, en Zamora y Salamanca son grandes altos. El Duero tiene una importancia porque el propio Duero tiene un caudal enorme. Sí. Y entonces las enormes presas de ahí lo que tienen es una altura inversa, la de Almendra y la de la otra que Enrico Bayo. Todas esas son unas grandes empresas, unos grandes saltos que lo que le da es mucho salto para que saque mucha energía de ellos. Os puedo contar también que esas centrales en su momento era una parte muy importante de la producción eléctrica en España, porque no había entonces nucleares, se empezaron a hacer las térmicas que con el carbón y con todas las cosas, y era todo puramente. Fíjate, las centrales del SIL,
las de arriba, las grandes, hubo un señor que se llamaba Del Campo, que fue un avanzado del tema, y llevó la línea de alta tensión hasta Madrid. Toda esa línea antigua que se ve al lado de la carretera de la Nacional 6, toda la que viene, toda esa la trajeron de allí para llevar la corriente eléctrica a Madrid. Y Unión Eléctrica, porque todas las compañías eléctricas estaban muy separadas, había muchas. Unión Eléctrica tenía una parte muy importante en la cabecera del Tajo, que has mencionado tú antes, de Buendía y Entrepeñas, y debajo la de Volarque, que es de donde arranca el Tajo Segura, ¿no? Sí, sí. ¿Qué ha pasado? Que también ha habido unos años de unas enormes sequías plurianuales que no se han llegado a llenar. Nunca, eso no. Porque había una comunicación entre Peñas y Buendía que hubo que cerrarlas porque se metían en moto por allí y no se sabía lo que iba a pasar, y nunca se volvió a hacer. También porque se les descargaba muchísimo al trasvase del Tajo Segura, ¿no? Claro. Luego vinieron las centrales nucleares que necesitaban agua para su refrigeración y sobre todo para controlar la potencia. O sea, las centrales nucleares no se puede dar más fuerza y menos fuerza, están generando su energía y cuando llega la noche entonces se bajan los consumos y hay que ponerlas en marcha las bombas para que suban el agua a todos estos embalses, que la diferencia de rendimiento es muy importante, pero la diferencia de precio es enorme, entonces vale la pena subir hectómetros cúbicos arriba, como pasa aquí en Aguayo. La central de Aguayo aquí se hizo para regular, porque todas las compañías eléctricas querían tener su central. Nosotros no entramos en tanto detalle en el sistema eléctrico, aunque sí que conocemos algo, pero lo que nuestro objetivo es, pues conocemos, como decía Jairo, la narrativa que han tenido los grandes embalses y que han sido como siempre muy bien vistos y no lo cuestionamos, que nos parece bien y que hayan generado electricidad, pero queremos contar los impactos que no se han contado. Y por tirar de anécdota personal, si me permitís, yo soy de un pueblo ribereño de un gran embalse, mi pueblo no quedó anegado el de al lado, pero sí que es verdad que las mejores tierras de cultivo de mi pueblo se perdieron, o sea, se quedaron bajo el agua. Entonces, la gran migración de mi pueblo vino pues por el embalse, ¿no? No somos un pueblo directamente afectado, pero sí que al final pues te destruye, ¿no? Porque te quedas sin el mayor espacio pues de poder económico o de alternativa económica. Y este embalse es de los años 60 y en casa de mis abuelos es un embalse hidroeléctrico, un embalse hidroeléctrico, y luego un poquito más abajo de ese embalse hay otro pequeño embalse que es para refrigerar una central nuclear, Almaraz, es decir, que tenemos allí pues un gran embalse hidroeléctrico y una central nuclear, y en casa de mis abuelos, como hubiera en el pueblo 3 personas más, se iba la luz hasta los años 90, hasta que yo era un adolescente. Es decir, que esa energía, ese sacrificio que se hizo en mi pueblo, no se quedó esa producción energética para ahí. Eso es lo que cuestionamos nosotros, ¿no? ¿Para quién se fue? Esa energía se ha ido siempre directamente para Madrid. Sí, por donde estamos situados es una energía que se iba para Madrid, ¿no? Entonces, esa zona la destruyeron una, pues esto, ¿no? Que se llama España vacía o vaciada, que, bueno, pues se expulsó a la población de ahí para llevar energía a Madrid, pero es que la gente que se quedó ahí seguían sin luz. Es decir, que es que eso, como fueran las Navidades, que había en el pueblo 5 personas más, se iba la luz, porque no había un sistema, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que cuestionamos en el libro, lo que queremos contar, ¿no? Cómo pueden haber generado beneficios a algunas zonas, y evidentemente, y haber beneficiado a industrias o haber tenido regadíos y gente que le ha venido muy bien, pero ha tenido muchos impactos que pensamos y creemos que no están contados y que a la gente afectada principalmente pues no le ha supuesto ningún beneficio, todo lo contrario, ¿no? Es todo al contrario, pues dolor, desplazamiento y miseria, y ni siquiera luz, o sea, es que ni luz. Entonces, bueno, era un poco por ahí va la reflexión. Incluso ni agua, porque ya no solo es el caso de Santander y la autovía del agua, sino que en los pueblos ribereños del Pantano del Ebro, para poder sacar agua del embalse, los pueblos ribereños no tienen más que problemas, no les dejan. Es decir, es la Confederación, sí. Sí, pero eso es, sí, vamos, no tengo ninguna duda de que la Confederación, diríamos, no tiene ninguna cara amable hasta el momento. Nosotros hemos entrado en el ayuntamiento como un equipo gestor con una agrupación independiente de electores. No tenemos ningún color político, solo queremos ser buenos gestores. Y lo que nos hemos encontrado es una confusión enorme en donde no se saben
qué terrenos están expropiados por la Confederación, a lo mejor desde los años 30 o desde los años 50, qué terrenos han revertido en sus propietarios, y no sabemos de quién es nada. Y sabemos que los terrenos expropiados, en teoría, son terrenos de dominio público, que tienen que tener un uso beneficioso para la sociedad y que están abandonados. Abandonados quiere decir que nosotros estamos propiciando y pidiendo a la Confederación una especie de desamortización como la de Mendizábal. Son terrenos que están en manos muertas, no se usan para nada, lo único para impedir hacer cualquier cosa en ellos. Y esa circunstancia, todos los pueblos ribereños del embalse, porque los otros alcaldes de Cantabria, el de Campo de Yuso o el de las Rozas de Valdearroyo, con los que hemos hablado, pues tienen unos problemas enormes de interlocución con la Confederación. Es que, como hemos dicho, ¿no? Las confederaciones son como un órgano de poder bastante opaco, no voy a decir decimonónico, ¿no? Pero bueno, nacieron en el 26, en el año 26, a raíz del embalse de Arija o de Reynosa o de Riaño, perdón, no de Riaño, del Ebro. Y la gente con la que hemos hablado, también por otros trabajos previos, es decir, que siempre nos dicen, pues eso, que en los órganos de decisión es que no me acuerdo cuál es el nombre técnico ahora mismo, disculpadme, pero donde se decide el uso del agua están sentados los regantes y los hidroeléctricos, la ciudadanía, los ayuntamientos, la gente que puede hacer uso del río, por ejemplo, con una empresa de rafting. Los pueblos no tienen, los colectivos ecologistas de defensa del territorio, del medio ambiente, no tienen espacio ni voz. Es decir, quien decide son estos intereses, que son unos intereses económicos muy grandes, ¿no? Entonces, esa lógica sigue muy presente en las confederaciones y, claro, pues eso explica también muchas cosas y muchas maneras, muchas decisiones que se han tomado. Vale, de acuerdo, muchas gracias a todos. Muchas gracias a María Ángeles y a Jairo por su visita. Ahora podemos dejar un rato de conversación después de la transmisión y las cámaras, pero os recomiendo ir al mostrador si os interesa realizar ciertas compras con este libro que os han traído hoy. Y nada, muchas gracias y hasta pronto. Gracias a todas por venir, a todos, y bueno, un placer.